Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julio Hernández de Mundo Católico y estamos en este momento haciendo una pequeña entrevista para el programa El Poder de la Fe. Y está conmigo una persona muy especial, un predicador católico llamado Pablo Vivas. Pablo, bienvenido a México y bienvenido a Mundo Católico. Gracias, Julio, por este momento que das y para toda tu audiencia. Y como siempre para mí, pues es una alegría estar aquí en México, que es la casa de nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Así es correcto. Oye, Pablo, yo estoy contentísimo porque, bueno, de lo que conozco un poco de ti es que pues tú no eras católico y tuviste una conversión impresionante. ¿Por qué no nos hablas un poquito de ello? Sí, bueno, efectivamente, yo milité 5 años dentro del mundo protestante. Sí. Dentro de la iglesia protestante llegué a ser pastor protestante. Me correspondió en mi ciudad dirigir un grupo, dirigir una iglesia. Debo decir que antes de yo volverme protestante era católico, pero era un católico light, era un católico tibio, era un católico ignorante, era un católico descuidado, era un mal católico. Exacto. Y por ser mal católico, por no conocer la palabra, por no orar, por no profundizar en la fe de la iglesia, por no conocer la fe de nuestros padres, y por eso me volví ignorante y el diablo entonces me sorprendió y me engañó por 5 años. Oye, pero es increíble. A ver, o sea, tú llegaste a ser pastor. Sí, efectivamente. No un pastor que dirigiera una gran iglesia protestante, pero sí era una iglesia, digamos, de rango pequeño, mediano, pero sí me correspondió, sí. Ahora, tú eres venezolano de origen, ¿no? Y radicas en Colombia, ¿no? Sí, efectivamente, sí, soy venezolano y actualmente resido en Colombia, sí. Ahora, ¿cómo fue ese momento? O sea, ¿qué te trajo de vuelta a la Iglesia Católica? La Santísima Virgen, Julio. ¿Pero de qué forma? O sea, danos detalles, por favor. El poder del sello de la consagración. Cuando yo era muy pequeño, y para todas las mamás que han consagrado a sus hijos y que tienen luchas y dificultades con los hijos, y más en este tiempo, Julio, que es tan difícil poder criar, claro, por los inmensos peligros que tú sabes que existen para la familia y para los jóvenes. Cuando yo era muy pequeño, mi mamá me consagró en la advocación de la medalla milagrosa a la Virgen María. Cuando yo caigo ya en esto que muchas veces en mis testimoniales yo he definido como sinagoga de Satanás, y estando ahí, en esa secta que yo me encontraba, mi mamá rezaba el Santísimo Rosario, el Santo Rosario, sí, este mismo que usted ve aquí en mis manos. Mi mamá rozaba esto que tú bien sabes que nosotros los católicos devotos a la Santísima Madre le llamamos el látigo que golpea a Satanás, sí, o la cadena que encadena a Satanás. Nos acordamos de esta cita bíblica del capítulo 20 de Apocalipsis, ¿no? Vi un gran ángel que descendía del cielo, sujetaba a Satanás con una gran cadena, ajá, y lo amarraba al infierno. Bueno, ese ángel curiosamente tal vez es la Santísima Virgen María, porque llevaba una gran cadena. Bueno, mi mamá oraba el Santo Rosario y fue gracias a las súplicas del Santísimo Rosario que la Virgen María nos libera de esta secta. Qué importante es saber que hay un sello que nos protege y nos cubre a pesar de que tengamos desviaciones en el camino, ¿no? Y cómo la oración de la Madre también puede ayudarnos a volver al camino. Por eso es muy importante que las madres oren por sus hijos, ¿no? Sí, efectivamente. Yo he podido comprender esto en el camino de la fe, ya 20 años de haber regresado a la Iglesia Católica, que fue justo en junio del año 2000, en medio del jubileo de la misericordia, wow, que había decretado San Juan Pablo II. Recuerdo yo cuando con mi esposa de una mano y mi hija de otra, entrábamos por la puerta pequeña, por la puerta estrecha, para poder ganar la indulgencia del año del jubileo. Y justo es tremendo recordar esto. ¿Por qué? Porque aun cuando nosotros seamos infieles, Julio, y toda tu audiencia y todos los que nos ven en las redes y en los medios de televisión, aun cuando nosotros seamos infieles a la Santísima Virgen María, es decir, mi mamá me consagró, o incluso yo pude haberme consagrado en algún momento, la Virgen pude comprender como si esta voz llegara a mi corazón, como una suerte de meditación, palabra de locución llegaba a mi corazón, y era como oír la voz de María diciéndome lo siguiente:
aunque tú seas infiel, yo, María de Nazaret, esposa del Espíritu Santo, portadora del Verbo encarnado, madre de la verdad y de la fidelidad, no puedo ser infiel. Impresionante. Y aunque tú te revuelques en el barro y en el fango del lodazal del mundo, yo juré por el nombre de mi Hijo, cuando te consagraste a mi Inmaculado Corazón, que a pesar de que tú llegaras a ser infiel, yo abogaría por ti e iría hasta allá para sacarte del fango y del barro. Sí, porque eso nos habla de la fidelidad de nuestra madre, ¿no? O sea, ya no es como nosotros. No. Recuerdo una anécdota de Santa Brígida de Casia, que oraba muchísimo por la conversión de su hermano, y su hermano se va a la guerra. Y le había pedido mucho a la Virgen María, lo había consagrado a la Virgen María. Y en efecto, pues muere en medio de una guerra. Pues imagínate tú cuántos pecados hay en medio de ese momento. Y la Virgen se le aparece. Pero posteriormente los demonios llegan en presencia de Cristo a reclamar el alma del hermano de Brígida y a decirle a Jesús que María ha impedido que ellos tomen esa alma porque esa alma le pertenece a ellos porque era un alma pecadora. Entonces aparece la Virgen María justo en ese momento al lado de Jesús. Jesús mira a la Virgen María como preguntándole: ¿qué ha sucedido, madre? Y entonces dice la Virgen a Jesús: oh amado Hijo, es que Brígida me había pedido tantas veces por su hermano, y yo consideré digno y justo aparecerme en el momento de su muerte para recordarle sus oraciones. El poder de la oración, ¿no? Y de la mediación. Y de la mediación. Entonces Jesús mira con agrado las palabras de su madre y hace un giro del rostro y de rostro agradado pasa a rostro de juez. Y mira a los demonios con rostro de juez y les dice: todo lo que hace mi madre está bien hecho. Fuera de aquí, apartados de aquí. El poder liberador. Amén. Y eso es justamente, uso esta anécdota real de una santa de la iglesia, claro, para iluminar pues qué sucedió conmigo y con muchas otras vidas. Por eso invito a todos los padres y madres que tienen problemas con sus seres queridos, que tienen problemas con sus esposos, con sus esposas, con sus familiares. Con sus hijos. Con sus hijos, efectivamente. Si no los han consagrado, conságrenlos al Inmaculado Corazón de María. Porque alguna madre preguntará: pero yo tengo que pedirle el permiso a mi hijo, sin vergüenza, que está en el pecado, que no va a querer oír nada de Dios ni saber de Dios y está en medio de las desviaciones, perversiones, las drogas, los vicios. ¿Cómo le puedo hablar y decirle que se consagre a María si ni siquiera me oye, me escucha? Diría, ¿no?, alguna madre o algún padre. Mire, el día que usted como padre lo presentó para el bautismo, usted como padre tiene el poder para consagrar al Inmaculado Corazón de María sin el permiso de su hijo. ¿Por qué? Porque en el bautismo, y tú lo sabes como también como predicador y evangelizador, Julio, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ejercer todos los viáticos necesarios, todas las herramientas de gracia necesarias para que nuestros hijos se salven. Es correcto. Entonces la gran pregunta es: ¿y qué es la consagración al Inmaculado Corazón? Es el bálsamo, es el viático, es la herramienta de gracia dada por el cielo para una madre, para un padre, para que rescate justamente del vicio, de la perversión, del mundo, del demonio, del pecado, a un hijo. La consagración tiene ese poder para aquellos que no lo han consagrado. Y para aquellos que ya consagraron, bueno, con más razón, recordarle a la Virgen María, insistirle con el Santo Rosario. Madre, esta era la oración que mi mamá hacía justamente. Cuando yo regreso a la Iglesia Católica, yo tengo una gran lucha espiritual porque descubro los grandes pecados, Julio, que yo había cometido contra la Santísima Virgen María estando en la iglesia protestante. Blasfemar de María, hablar contra María, blasfemar de la Eucaristía, hablar contra Jesús. Imagínate la cantidad de pecados que yo tenía. Es más, tuve una visión donde yo me veía al borde del abismo, al borde del infierno. Y cuando yo regreso entonces a la Iglesia Católica, mi corazón se empieza a cuestionar fuertemente, como diciendo: ¿pero será posible
que yo haya sido perdonado realmente, habiendo cometido pecados tan graves, blasfemias tan graves? Y mi corazón empezó a sufrir un gran abatimiento. Y tuve entonces una visión magnífica frente al sagrario, donde yo vi a la Santísima Virgen María que iba delante del Señor con un pliego en su mano, que era la oración que mi mamá hacía con el Santo Rosario. Y le llegaba y le decía al Señor: hijo mío, hoy vengo a pedirte la libertad de este hijo tuyo. Y me mencionaba. Y en efecto entonces le decía al Señor: madre, pero bien sabes cuánto está ofendiendo a la iglesia y cuánto está ofendiendo a tu Inmaculado Corazón. Es verdad, hijo mío, pero has de recordar que su abuelo materno me honró y me amó a mí durante toda su vida. Y tu palabra dice que tú guardarás misericordia hasta la 1000 generación de los que guardan tus leyes, pactos y mandamientos. Y Jesús, mira Julio, estas son palabras mías, se agradaba de tal manera, pero de tal manera se agradaba de su madre, como si dijera estas palabras, y digo, son mías para poderlo explicar, como si dijese: pero qué buena abogada es, qué bien lo hace. Algo así. Es correcto. Muy bien. Y entonces Jesús se agradaba y le decía: es verdad, con una sonrisa, le arrancaba una sonrisa. María cambia los tiempos y los sentimientos del Sagrado Corazón. No, y las bendiciones generacionales que heredamos de aquellos que piden por nosotros, ¿no? Es que te me adelantaste. Esa es la otra parte que iba a comentar. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? En efecto, Jesús, muy agradado, con una sonrisa, le dice: es verdad, madre mía. Pero mira qué complacido me siento que lo digas y abogues así, madre. Es verdad, madre mía. Es tuyo, tómalo, rescátalo, madre. Y ahí es cuando entonces la Virgen salía y nos rescataba de esa secta. No solo salí yo y mi esposa y mi hijo, sino otro grupo de personas, porque es interesante. La oración que también terminó haciendo mi mamá, terminó siendo, amén, ese es el punto, Julio, terminó siendo una salvación en racimo. ¿Sabes qué es una salvación en racimo? Dice Jesús: pero bueno, yo no solo voy a salvar a esta uvita, a esta pequeña uvita, como si yo solo amo a esta pequeña uvita. No, Jesús ama un racimo completo. La salvación es en racimo. Entonces fue un racimo completo que fuimos salvados de esa secta. Y ya entonces, después que yo tengo esa experiencia, pues en mi corazón se encendió, Julio, un deseo de conocer de la Virgen, amar a la Virgen, servir a la Virgen. Pero ¿quién es esa mujer que ama e intercede de esta forma? Y a partir de ahí fue todo un proceso de acercamiento y de enamoramiento de la Santísima Virgen María. Ya posteriormente, después llega a mi ciudad el padre Luciano Cicciarelli, que desapareció en Medjugorje ya hace unos 4 años, y el padre me recluta entonces para la obra del Santísimo Tratado de la Verdadera Devoción, que es el libro códice de profecía más completo sobre el triunfo del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Oye, háblanos un poquito de eso. Yo sé que tú has tenido un encuentro muy profundo con el Tratado de la Verdadera Devoción y ha significado mucho para ti, pero no solamente para ti, para mucha gente alrededor del mundo. Pero todavía hay mucha gente que desconoce este tratado y esta herencia que nos hace acercarnos profundamente a una consagración a María. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esto? Bueno, muy bien lo has dicho. El tratado es la ciencia profética, es la doctrina de revelación profética que fue escrito directamente por el Espíritu Santo. El padre Luciano bien nos enseñaba en toda la formación que podemos recibir a través de él. En el caso mío, 10 años en Venezuela, con todas las oportunidades que tuve de recibirle, organizarle charlas, retiros, congresos. Nos enseñaba que el tratado, si bien fue la mano de San Luis María Griñón de Montfort, fue redactado por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que redactó el tratado en el año 1712 en 24 horas. Es totalmente sobrenatural. No existe sobre la faz de la tierra
otro escrito igual a este, que hable y revele de la Virgen María como habla y revela el Tratado de la Verdadera Devoción, y por ello es el libro más odiado, Julio. Yo creo que debes haber escuchado esto en mis prédicas. Es el libro más odiado por Satanás sobre la faz de la tierra. ¿Y usted por qué dice eso? La historia y la evidencia lo testifican. Los primeros 96 numerales fueron quemados, calcinados por el odio de Satanás, literalmente. Después, el resto de los numerales, que son 173, estuvieron escondidos en el silencio de un cofre por 126 años. Y es que, curiosamente, el numeral 114 es el cumplimiento de esa profecía, porque San Luis María, el Espíritu Santo, escribe a través de San Luis María Griñón de Montfort lo siguiente, dice: preveo que bestias rugientes llegan con sus diabólicos dientes queriendo devorar este humilde escrito. Correcto, quemaron la primera parte. O aquel del cual el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo. El demonio mató a San Luis María Griñón de Montfort. ¿Pero cómo así que lo mató? De la siguiente manera: los enemigos de la iglesia de aquel momento, dado pues la unción, la gracia y las conversiones que iba llevando San Luis María Griñón de Montfort, el odio del diablo hacia San Luis María Griñón de Montfort, envenenan una comida, San Luis la ingiere, sus órganos quedan afectados y al cabo del tiempo finalmente termina muriendo. Ahí se cumplieron literalmente las dos primeras partes de esta profecía del numeral 114. La tercera parte es: o sepultar al menos en las tinieblas del silencio de un cofre, a fin de que no sea leído y publicado. Se cumplió literalmente la tercera parte de la profecía, estuvo escondido por 126 años. Y la cuarta parte, que es la que ya tiene que ver contigo y con todos los que nos están escuchando, dice: atacarán incluso a quienes lo lean y lo pongan en práctica. Y yo con mucho cariño siempre digo: ya a quienes yo se lo lea. Entonces, bueno, aquí lo acabo yo también de proclamar, y a todos los que nos acaban de leer. Pero si tú decides seguir el modelo de consagración a través de San Luis María Griñón de Montfort, estarás consagrándote bajo el modelo más puro y fidedigno que existe en la consagración al Inmaculado Corazón de María. Me explico: existen muchos medios de consagración a la Virgen, existen muchos métodos y a través de distintas apariciones, mensajes para consagrarse a la Virgen María, pero solo hay uno. El de San Luis María Griñón de Montfort es el que más odia al demonio. Y bueno, hermano, ¿y este método o esta manera en que yo me he consagrado a la Virgen es válido? Claro que es válido. ¿Y me puedo consagrar por otro método? Conságrese por todas las formas y maneras que usted quiera a la Santísima Virgen María. Pero eso sí, cuando usted elija consagrarse por este método, es el método de los métodos, es el padre de los padres, es el director de los directores, el Tratado de la Verdadera Devoción en cuanto a la consagración al Inmaculado Corazón de María. También suelo explicar esto, Julio. Lo que es la tilma de Guadalupe, lo que es la Virgen a la tilma de Guadalupe, lo que es la Sindone a Jesús o Jesús a la Sindone en Turín, lo es el Espíritu Santo al tratado. Así como está viva la Virgen María y flota en la tilma de Guadalupe, y así como también es sangre real, viva también en el manto de la Sindone, también está vivo el Espíritu Santo en el tratado. Impresionante, impresionante. Es más, casos tremendos. Hemos puesto el tratado en casos, tú sabes, cuando a un poseso se le asperja agua bendita, sale exorcizada. ¿Qué suele pasar? Demonio, una voz gutural, grita, se contorsiona. Bueno, nos ha pasado que cuando hemos puesto el Tratado de la Verdadera Devoción encima de un poseso, ¿qué crees tú que sucede? La reacción del enemigo, ¿no? Inmediato, grita el demonio diciendo: me quema, quítalo, apártalo de mí. Bueno, así de importante es este libro. Ahora, Pablo, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de pruebas para la fe. ¿Por qué es tan importante en este tiempo consagrarse a la Santísima Virgen María? Porque es la puerta de entrada a la salvación. La Santísima Madre, dice San Luis María Griñón de Montfort, que así
como vino la primera vez Jesucristo al mundo a través de la encarnación, de igual manera lo hará la segunda vez. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos quieren salvar a través de María. No porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no tengan poder para hacerlo directamente, por supuesto que lo tienen, pero ellos han querido depender y realizar la salvación del mundo a través de la devoción y la consagración al Inmaculado Corazón de María. La Virgen es la nueva arca de Noé para este tiempo. La Virgen que dijo en Fátima, Julio, tú conoces también la revelación de Fátima, que dijo la Virgen: Dios Padre quiere salvar al mundo a través del establecimiento de la devoción a mi Inmaculado Corazón. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la misma iglesia incluso? Para decirle a Dios Padre: no, nosotros no estamos de acuerdo con que tú quieras salvar al mundo a través del Inmaculado Corazón de María. Entonces, como decirle a Jesús: no, yo no estoy de acuerdo que tú vengas y te encarnes en María y nazcas en ella y que María te dé la sangre, te dé los huesos, te dé los nervios, te dé los cartílagos, te dé todo para que tú nazcas de ella. No, yo no estoy de acuerdo. A mí, tú baja en la carroza de Elías. Tú bajas en la carroza de Elías porque yo no quiero que tú vengas a través de María. ¿Quién es uno para decirle a Dios cómo querer hacer las cosas si Dios es Dios? Entonces ya Dios nos está diciendo que Él quiere salvar al mundo a través de la consagración. Y por eso María es el camino más fácil, corto, perfecto y seguro. Si tú tomas todas las revelaciones de la Santísima Madre, todos los estudios de la Santísima Madre, en todos tienen un denominador común. María nos lleva a Jesucristo. Sí, es importantísimo lo que mencionas, que además la Virgen se ha convertido en este último tiempo no solamente en la mediadora, sino también en la portadora del mensaje de Dios, en la estrella de la evangelización. Amén. Y que quiere salvar a la mayor cantidad de personas, ¿no? Hay una imagen preciosa del Evangelio que todos la han oído en las homilías los domingos y a misa, y tú, imagínate, la del buen samaritano. Siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿y quién será el buen samaritano? Inmediatamente pues uno dice, bueno, el buen samaritano es Jesús. Pues claro, Jesús es bueno y Jesús encarna pues sí, también la figura de un buen samaritano. Pero en esencia, ¿qué fue lo que Jesús nos quería revelar en esa parábola? Si tú tomas bien y vas desmenuzando pedazo, trozo a trozo en lo que es la imagen del buen samaritano, vas a conseguir lo siguiente: que el buen samaritano lleva consigo vino, aceite y vendas. Pero es que el buen samaritano no es el vino, pero es que el buen samaritano no es el aceite, pero es que el buen samaritano no es la venda, pero el buen samaritano porta y es administrador del vino, del aceite y de las vendas. Y entonces va por el camino y ve a esta humanidad herida, lacerada, golpeada, engañada, mayugada, golpeada por el demonio, por la mentira de Satanás. En efecto, ¿qué hace el buen samaritano ante la imposibilidad que ha tenido el levita y el sacerdote, que han dado una vuelta, por cierto, alrededor de él? Y nos acordamos de una cita de 2 de Pedro capítulo 5, dice que Satanás anda como león rugiente haciendo sus rondas y sus vueltas buscando a quien devorar. Y este sacerdote y este levita hacían unas rondas y unas vueltas. Mira qué interesante. Pero bueno, el samaritano ante aquello encuentra a este hombre y dice que su corazón se movió a misericordia. Misericordia. ¿Qué es misericordia? Que el músculo cardíaco se estremeció por la miseria del que está caído. Muy bien. Entonces, Madre de la Misericordia, mira qué hermoso. Madre del amor, Madre de la salvación, Madre de la redención. Así las cosas, entonces, este buen samaritano se lanza sobre esa humanidad, sobre esa familia, sobre tu hijo, sobre tu esposo, sobre tu realidad, sobre tu economía herida. Porque muchas veces la economía en el hogar la tenemos como ese hombre herido en el camino, ¿verdad? Los sentimientos, las emociones, la psiquis, el alma, está como ese hombre herido en el camino. Bueno, pero este buen samaritano va por el camino y entonces dice: yo sacaré el vino, sacaré las vendas y sacaré el aceite. ¿Qué es el vino? Y tú lo sabes como predicador en la figura bíblica. ¿Qué representa el vino? La sangre de Cristo. Pero el samaritano no es la sangre de Cristo. Es el vino la sangre de Cristo, pero Él lo porta, Él lo lleva. Muy bien. ¿Qué es el aceite en el lenguaje bíblico? Tú lo sabes. La unción, la gracia del Espíritu Santo. ¿Y qué son las vendas? La vestidura de la misma palabra de Dios. Y
Pregunto a los que nos ven, y a ti también, Julio, desde la aparición del Pilar, en 2000 años, ¿quién ha venido a traer vino, aceites y vendas para sanar a una humanidad herida? María. Correcto, ¿quién es el buen samaritano? María. Entonces hay esperanza. La Santísima Madre es el buen samaritano para estos tiempos, todos los tiempos, y en especial para el fin de los tiempos. Y mira qué hermoso, llega la Virgen, aplica el vino. ¿Qué es el vino también? Cuando tú aplicas vino sobre una herida, ¿qué es? Produce ardor, pero la herida está infectada. ¿Y qué hace el vino? Desinfectarla. Desinfecta, sí. Correcto, entonces también es la exhortación de María. Es la palabra de Jesús a través de María que te exhorta, que te llama al arrepentimiento, que te llama a la conversión, que te purifica. Es decir, que María también te va a decir, mira, lo que está mal, ¿no? Claro. Tienes que cambiar, tienes que arrepentirte, tienes que regresar a la verdad de mi Hijo, a los 10 mandamientos. Muy bien, ese también es el ardor de la enseñanza y del mensaje mariano. Pero también purifica. El aceite, después que ya María te ha exhortado, te ha hablado, la Virgen aplica el aceite. ¿Qué es el aceite? El bálsamo, la esperanza, la misericordia, el refrescamiento. Ok, pecaste, te he exhortado, pero ahora te digo, levántate, hay esperanza. Sigue adelante, sí puedes. Bueno, eso es lo que hace la Virgen en cada aparición. Muy bien. Y después, ¿qué hace? Te coloca la venda, que es la vestidura de la palabra. Porque si la Virgen no te coloca una venda, vienen los insectos, que son figura de los demonios en la Biblia, y si vuelven a infectar la herida, ¿qué pasa? Pues hay una recaída en el pecado. Entonces la Virgen te tiene que vendar. Todo esto que acabo de explicar así es la consagración al Inmaculado Corazón. ¿Por qué? Porque ella te monta después en la cabalgadura, y ese paso de ir, ella te lleva a la cabalgadura, son los pasos de la consagración al Inmaculado Corazón. Y te deja finalmente en la posada. ¿Qué es la posada? Los sacramentos de la iglesia. La iglesia sacramental es la posada, pero es que ahí en la posada hay un mayordomo. ¿Y quién será ese mayordomo que atiende los asuntos de la Santísima Virgen María? San José es el mayordomo de la posada, a quien ella finalmente le entrega el cuidado. Pero ¿y usted por qué dice que es San José? Porque él es experto en cuidar. ¿Y cómo usted sabe que él es experto en cuidar? Pues lea la Biblia. Vea, mire, San José, ¿qué pasó? El padre le dice a San José por sueños, cuídame a quién. A María y a Jesús, huye de Herodes y ve a Egipto. Y después también le dice, regresa. O sea, que ¿quién es el padre del cuidado espiritual por excelencia? San José. San José. Entonces la Virgen le entrega a San José en la posada después que nos hemos consagrado. Mira qué hermoso. Qué impresionante todo lo que nos acabas de compartir, que a veces es tan simple, pero lo perdemos de vista tratando de buscar cosas especiales dentro de la Escritura, y a veces el mensaje es tan sencillo que quiere llegar a nosotros. Me da mucho gusto, Pablo, que estuvieras aquí. Gracias. Con nosotros. Te agradezco muchísimo por esta disposición. Que Dios bendiga tu ministerio y esperemos en otra ocasión poder seguir compartiendo pues estas aportaciones tuyas. Gracias, Julio. Para mí también pues ha sido una alegría coincidir aquí contigo en este seminario. Me encuentro pues ahora aquí en la Ciudad de México, y de nuevo, gracias por esta oportunidad que tú te das y le das a muchas más personas para que este mensaje también pueda llegar. Y bendiciones y abundantes gracias para todos los que nos están viendo en esta hora. Bueno, pues ya lo oyeron, yo les doy las gracias por recibirnos en sus hogares, en sus teléfonos, en donde sea, y les pedimos que nos dejen sus comentarios en la parte de abajo y compartan qué les ha parecido estas aportaciones de Pablo Vivas. Si hay alguna invitación, si alguien desea hacer alguna invitación, puede buscarme en las redes sociales a través de pablovivas.predicadorcatólico, en Instagram, en Facebook, en Twitter, ahí me consigues y me pueden escribir y entrar en contacto conmigo. Pues ya está, ahí están los datos para que inviten a Pablo a sus comunidades y puedan recibir un mensaje más amplio de todo esto que nos ha compartido. Gracias, yo soy Julio Hernández, que Dios los bendiga, hasta la próxima.